transmitiendo desde la Ciudad de México a toda la República Mexicana y a los Estados Unidos. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Hoy es el martes 18 de marzo, 76 aniversario de la expropiación petrolera. Estas son todas las noticias y todas las voces. Aprueban en San Lázaro la pensión universal y el seguro de desempleo. Sin embargo, petistas y priistas se agarran justamente allí en torno a la tribuna de la Cámara de Diputados. Vamos contigo, Sara Pablo. ¿Por dónde quieres comenzar? ¿Por el agarrón o por la aprobación? Adelante. Las dos cosas van juntas, Pepe. Después de un conato de pleito y 3 horas de debate, fueron 287 votos a favor, 177 en contra y 3 abstenciones. Como el Pleno de la Cámara de Diputados aprueba este dictamen que reglamenta la operación de la pensión universal y el seguro de desempleo, continúa la discusión en lo particular, y es que se presentaron 97 reservas. A favor votaron los integrantes del PRI, Partido Verde, Nueva Alianza; en contra PAN, Movimiento Ciudadano y Partido del Trabajo. En el PRD hubo voto dividido como muchas otras veces. Los opositores argumentaron que el seguro de desempleo es un engaño, pues estará financiado con el 60% del Fondo de Vivienda de los Trabajadores, y el gobierno va a otorgar una aportación solidaria del 0.5%. Así lo dijo en tribuna el diputado del PAN, Rubén Camarillo. Vamos a escuchar. Quiero decirlo de frente, directo. Los diputados del PAN no acompañaremos al presidente de la República en los términos de su iniciativa para hacer realidad una de sus promesas de campaña. Sería ser cómplices de un fraude, sí, de un fraude a los trabajadores de este país. Porque los recursos que se pretenden utilizar para fondear dicho seguro de desempleo es el propio dinero ahorrado de los trabajadores. No saluden. La pensión será para todas las personas de 65 años y más. Empezará por otorgar 580 pesos mensuales y aumentará gradualmente a 1,092 pesos mensuales, que en 15 años podrían ser algo así como 1,900. Se presentaron 4 mociones suspensivas, las cuales fueron rechazadas. Algunos legisladores de la llamada izquierda radical mostraron 2 pancartas que decían: Enrique Peña Nieto, traidor a la patria, y Enrique Peña Nieto, otra vez mentiste, le robaste el derecho a la vivienda a los trabajadores. Intentaron tomar la tribuna al inicio de los posicionamientos, hubo gritos, jaloneos, manotazos. En la trifulca cayó el diputado del PRI, el mexiquense Jesús Rangel Espinosa, quien había intentado y jalaba al petista Manuel Huerta. Y es que la secretaria de la mesa directiva, la priista Angelina Carreño, después de dar lectura a varios acuerdos, evitó que la tribuna fuera cubierta con mantas, se aferró a su espacio. Por accidente, al colocar las mantas, los legisladores rijosos la testerearon, lo que provocó el enojo de los priistas. De inmediato llegaron Leobardo Alcalá, el mexiquense José Mansur, Gerardo Liceaga, quien a los gritos advertía a Manuel Huerta que si tocaba a las legisladoras le iba a partir que lo iba a golpear. Se acercó también otro mexiquense tricolor, José Rangel, quien jaloneaba al petista. A su vez, el perredista Catalino Duarte lo tomó por el cuello y pisó mal y cayó. Mientras el presidente de la mesa directiva, José González Morfín, trataba sin éxito de poner orden. Les ruego, por favor, que podamos desahogar esto. Diputados, por favor, les pido orden, compostura para poder continuar con la sesión. Sí, por favor, diputados, les ruego que pido un momento. Diputados, por favor, diputadas, les pido un momento de su atención. Incluso el coordinador panista Luis Alberto Villarreal le pidió llamar al orden. Ojalá que la mesa directiva pudiera llamar al orden a este Congreso. A mí me parece que en un parlamento se discute con argumentos y no con violencia o toma de tribunas. Para entonces ya una decena de diputadas del PRI se encontraban en el micrófono a los lados para custodiar la tribuna, y así las encaró la diputada del Movimiento Ciudadano, Luisa María Alcalde. Estoy rodeada de compañeras del PRI que están vigilando que absolutamente nada diga, nada suceda. No nos van a intimidar, no me van a intimidar ninguna de ustedes. Y bueno, sigue la discusión en lo particular. La diputada también de Movimiento Ciudadano, Aida Fabiola Valencia Ramírez, pues dijo desde tribuna que no era una naca esto, porque ella señala que una diputada del PRI le gritó así,
y bueno, pues ya después se retiraron las diputadas del PRI que estaban custodiando la tribuna y ya sigue ahora la presentación de las reservas, que bueno, pues ellos han argumentado, los que están en contra querían que se separara porque muchos están a favor sí de la pensión universal, pero no del seguro de desempleo, sobre todo por la manera en que este seguro se va a financiar, Pepe, y bueno, pues estamos aquí al pendiente. Estamos al pendiente, sí, porque bien lo dices, continúa en el Pleno ahora la discusión de las reservas, de los artículos en reserva por los partidos políticos. Son, dices, 97, ¿no? Así es, Pepe, 97 reservas, que hay que decir también que pues espera que la mayoría no pase, porque el PRI pues tiene con los votos del PANAL, con los votos del Partido Verde, pues esta mayoría para rechazar justamente estas reservas que están presentando, y hasta ahora ninguna ha sido aprobada. Ya, de hecho, por momentos el salón de plenos está vacío, están prácticamente el orador y algunos otros diputados, pero todos los legisladores se van a sus oficinas, se van a comer y ya solo regresan cuando es la votación. Pues estaremos atentos para cualquier novedad de aquí a las 8 de la noche para que nos pongas al tanto, desde luego. A tus órdenes, Pepe, buenas tardes. Gracias, Sara Pablo, desde la Cámara de Diputados, donde hoy hubo esta trifulca que no pasó del grito y del sombrerazo. También es importante informar a usted lo que anunció esta tarde, pasada las 2:30, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Ratificó, confirmó lo que desde anoche comenzó a circular con mucha insistencia: el nombramiento de Monte Alejandro Rubido como nuevo comisionado nacional de seguridad, y el cual deberá ser ratificado por el Senado de la República de acuerdo con lo que establece la ley. Vamos contigo, Javier Giles, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pepe? Un saludo para todos. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, sostuvo que el doctor Manuel Mondragón cumplió a cabalidad, con lealtad y patriotismo, como comisionado nacional de seguridad. Hoy fue relevado por Monte Alejandro Rubido García y espera ahora que el Senado lo ratifique. Al emitir esta tarde un mensaje, el secretario de Gobernación reconoció la labor que realizó el doctor Mondragón y Cal en un año, 3 meses que ocupó el cargo. El profesionalismo y liderazgo del doctor Manuel Mondragón al frente de la Comisión Nacional de Seguridad han estado a la vista de todos. La reestructuración de la Policía Federal, el fortalecimiento de los sistemas de inteligencia y la implementación de medidas eficaces para el combate a la corrupción son solo algunos de los muchos logros obtenidos durante su gestión, en la que su lealtad y patriotismo han quedado de manifiesto. Dijo que el presidente de la República ya aceptó la solicitud para retirarse del campo operativo, y a partir de ahora va a coadyuvar en el diseño estratégico de los planes en materia de seguridad. En su lugar, el presidente designó a Monte Alejandro Rubido, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, en espera de que el Senado lo ratifique. El presidente de la República ha designado como comisionado nacional de seguridad al licenciado Monte Alejandro Rubido García. Pues el secretario de Gobernación solamente leyó este mensaje, no dio mayor explicación del por qué se retiraba el doctor Manuel Mondragón y Cal, y solamente dijo que están en espera de que el Senado apruebe la designación del presidente a la persona de Monte Alejandro Rubido. Parte de lo que sucedió esta tarde aquí en la Secretaría de Gobernación, Pepe. Te agradezco mucho, Javier, toda la información y estaremos en contacto. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Pues será pronto cuando venga la ratificación senatorial, a juzgar por las reacciones que ha habido, las cuales, los legisladores saludan la integración de Monte Alejandro Rubido García como nuevo comisionado nacional de seguridad pública, aunque también por otro lado se estima que podría ser hasta abril. En fin, eso es lo de menos, ya está nombrado, hay el aval, cuando menos moral en este momento, a su designación, y será cuestión de un trámite legislativo para que sea ratificado en el cargo que dejó ya de manera oficial el doctor Manuel Mondragón. Me refiero al cargo de comisionado nacional de seguridad. Vamos contigo, Israel Aldave. Tú tienes más información sobre estos respaldos que ha recibido ya de antemano, a bote pronto, el propio Monte Alejandro Rubido. Adelante. Con gusto, Pepe, gracias. Muy buenas tardes. Como tú lo señalas, los senadores de las 3 principales fuerzas políticas, PRI, PAN y PRD, avalan la experiencia del nuevo comisionado nacional de seguridad, Monte Alejandro Rubido García, aunque la oposición, a Pepe, advierte que en su próxima comparecencia en la Cámara Alta para su ratificación lo cuestionarán fuertemente sobre los verdaderos alcances de la estrategia nacional de seguridad.
El priista Omar Fayad, Pepe, dijo que el nuevo titular de la Comisión Nacional de Seguridad es un hombre de Estado concentrado en tareas de seguridad, por lo que confió que sea ratificado aquí en la Cámara Alta sin ningún sobresalto. Es un hombre de Estado, es un hombre que ha participado en gobiernos priistas, panistas, de todo tipo, ¿no? En el mismo perfil como Mondragón. Es un hombre de Estado, es lo que dice Omar Fallada. Pepe, por su parte, el periodista Alejandro Encinas, aunque resaltó la experiencia de Rubido García en materias de seguridad, dijo que más importante de quién sea el nuevo comisionado, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto debe de informar con toda claridad a la Cámara Alta los verdaderos alcances de la Estrategia Nacional de Seguridad, ya que afirmó que Michoacán no es todo México. Así lo dice Alejandro Encinas. Pero yo digo que finalmente no solamente se trata de quién es el comisionado, sino tiene que ver con el diseño institucional de la estructura en materia de seguridad pública y la estrategia en particular, lo que define las acciones en materia de seguridad. Por su parte, Pepe, el panista Javier Lozano, de igual manera, reconoció el nombramiento de Monte Alejandro Rubido García y dijo que con él mismo se le da la razón a la política anticrimen emprendida por el expresidente Felipe Calderón, ya que Monte Alejandro también fue funcionario en la pasada administración. Pues aquí qué bueno que es en manos de la gente experimentada, pero qué bueno que también implícitamente hay un reconocimiento de que no hay más estrategia que la que inició el presidente Calderón con toda la seriedad de combatir con la fuerza del Estado al crimen organizado. Pepe, así las reacciones aquí en el Senado de la República. Muchas gracias, Israel Aldave. Estaremos en comunicación más adelante. Buenas tardes. Continuamos muy pendientes, Pepe. Abordaremos este tema y el tema también de las pensiones y del seguro de desempleo con la doctora María Amparo Casar en un momento más. También hoy tendremos oportunidad de conversar unos minutos con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, quien ha levantado la voz una vez más para pedir la unión de las izquierdas en contra de la reforma energética. Y desde el Monumento a la Revolución, al conmemorarse hoy el 76 aniversario de la expropiación decretada por su padre, el general Lázaro Cárdenas, hizo un llamado para derribar, para tirar la reforma energética por el camino de la consulta popular, y si no es por ahí, pues por el camino de no aprobar las leyes secundarias que están por discutirse precisamente en el Poder Legislativo. Derogar la reforma energética es lo que pide el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Hablaremos con él, le digo, en un momento más. Permítanos una pausa breve. Regresamos para informarles también lo que ha revelado el comisionado nacional, más bien el comisionado federal de seguridad allá en el estado de Michoacán, Alejandro Castillo Cervantes, al señalar que, de acuerdo con información válida, según testigos, los templarios, encabezados por Nazario Moreno González, alias El Chayo, realizaban ritos de iniciación mediante órganos humanos que extraían sobre todo a niños. No es un asunto de veras de novela de monstruos. Le voy a explicar después con detalles si nos acompaña. En este momento con mi compañero Leopoldo Espejel, él sigue muy de cerca la marcha encabezada por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, reclamando la derogación de la reforma energética, reprobando la reforma energética del presidente Peña Nieto. Adelante, Leopoldo, te escuchamos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. De hecho, esta marcha inició justamente a las afueras de la Bolsa Mexicana de Valores, donde el Congreso Popular llevó a cabo la clausura simbólica de esta dependencia, y luego pues ya inició esta marcha, Pepe, que pues ha aglutinado aproximadamente unas 4,000 personas que ya se han dado cita justamente aquí en la Plaza de la Constitución, a donde diversas organizaciones sociales, sindicales, además de populares, el Sindicato de Trabajadores de la UNAM, el Sindicato Mexicano de Electricistas y por supuesto la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, quien está haciendo uso de la palabra en este momento, pues están recriminando justamente al gobierno federal la reforma energética. Decirte, Pepe, que esta marcha pues comenzó en la Glorieta de La Palma y posteriormente avanzó utilizando ambos carriles del Paseo de la Reforma con dirección hacia el Zócalo capitalino. La policía implementó un operativo de vialidad, cortes a la circulación, y quizás, Pepe, lo destacado de esta marcha es que precisamente se esperaba la presencia de un grupo de anarquistas, la cual durante el transcurso de la marcha no ocurrió. Permíteme, Leopoldo, permíteme un momento, por favor, porque está en la línea telefónica precisamente el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, quien hoy hizo un llamado desde el Monumento a la Revolución a derogar
justamente la reforma energética. Ingeniero Cárdenas, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Pepe, muy buenas tardes, qué gusto escucharlo, un saludo muy afectuoso, un saludo afectuoso a todos los que nos están escuchando. Igualmente para usted, ingeniero Cárdenas, hoy reitera usted ante el Monumento a la Revolución al conmemorarse este 76 aniversario de la expropiación de la industria petrolera que anunció su padre, me acuerdo, la noche del 18 de marzo, digo me acuerdo porque me lo han platicado, del año de 1936. Usted se para 76 años después y reitera su intención de derogar la reforma energética. ¿Cuál es el camino, ingeniero? El camino primero es una consulta, Pepe, que estamos preparando, estamos esperando una opinión de la Suprema Corte, una decisión de la Suprema Corte para saber en qué términos debemos convocar a esa consulta y a partir de ahí la estaremos convocando, sea con base en lo que dice solo la Constitución, o sea con base en lo que dice la Constitución más lo que establece la nueva ley de consulta que recién se ha aprobado. Estamos hablando del artículo, apelar al artículo 35 de la Constitución para hacer efectivo este ejercicio. Así es, el artículo 35 y pues recurriremos a lo mismo, es decir, si se imponen las reformas o las leyes secundarias también con carácter regresivo, pues estaremos también llevando esta consulta en una segunda etapa, es decir, será otro tema también que estaremos sometiendo a consulta. Sí, porque ha habido una gran discusión, ingeniero, respecto a la imposibilidad de derribar un cambio constitucional, según los expertos. Nosotros creemos que es posible, Pepe. En todo caso, estamos preparados para ir en contra de las leyes secundarias o reglamentarias, en caso dado también a través de una consulta. ¿Qué le falta, ingeniero Cárdenas, al movimiento en defensa del petróleo para que termine de prender entre la población? Porque hoy el mitin en el Monumento a la Revolución no se vio precisamente concurrido. Bueno, era un mitin convocado por algunas organizaciones o grupos aquí del Distrito Federal, pero pues estamos seguros que en el transcurso de estas próximas meses, porque esta consulta tendría que ser hasta junio del año próximo, coincidiendo con la elección federal, tendremos los votos necesarios para derogar, para echar abajo estas reformas. Llama la atención, ingeniero, que usted reitera su llamado a la unión de las izquierdas para protestar contra la reforma energética, salir a la calle, volcarse y combatir esta iniciativa del presidente Peña Nieto. ¿Usted teme que la unión de las izquierdas no sea posible? Porque, insisto, no vemos que haya prendido este exhorto. Bueno, Pepe, yo creo que al contrario, yo creo que todos estamos coincidiendo en este objetivo, esto es en echar abajo las reformas o las contrarreformas en materia energética, tanto en la Constitución como eventualmente, no las conocemos todavía, las leyes secundarias. Pero en esto estamos coincidiendo pues prácticamente todas las organizaciones que se califican o se precian de democráticas, de izquierda, progresistas, etcétera. Más allá de que cada quien está haciendo lo propio, pues estamos empujando en el mismo sentido. ¿Usted está dispuesto a llevar esta lucha el tiempo que sea necesario? El tiempo que sea necesario, Pepe. Ingeniero Cárdenas, ¿qué es más importante en este momento para el perredismo nacional? ¿La defensa del petróleo, que usted en este momento enarbola, o bien el relevo interno en este partido? Me refiero a la dirigencia de este partido. Sin duda la lucha por el rescate del petróleo, Pepe, para ponerlo al servicio del país, y lo demás es secundario. Bueno, si me permite hablar un minuto de lo secundario, ingeniero Cárdenas. Sí, ¿cómo no? ¿Acepta o no acepta usted esta propuesta que hacen las izquierdas para que usted sea el nuevo dirigente nacional del PRD, toda vez que ya se aprobaron los estatutos del partido de acuerdo con el IFE? Bueno, yo lo que he dicho, Pepe, es que no iría yo a contender, que se requiere un acuerdo de unidad. No veo que se esté dando, es decir, parece que va caminando, pero con muchos tropiezos. Vamos a ver qué sucede, pero lo importante es la defensa del petróleo, Pepe. Es la defensa del petróleo porque ser hoy el 18 de marzo, pero también la defensa del petróleo desde una posición de enorme representación política como es el liderazgo nacional del PRD, ¿o no, ingeniero? Así es, Pepe, pero es más importante que el PRD y
otras organizaciones y muchos ciudadanos que no tienen partido se sumen a esta causa. ¿Cuándo habrá finalmente, ingeniero, una definición de su postura en cuanto a la posibilidad de que usted encabece al PRD? Pues no es definición mía, Pepe, es definición de quienes están contendiendo. Vamos a ver qué piensan ellos. Yo no voy a contender. ¿Usted quiere, en todo caso, quiere llegar por aclamación y no en competencia? Quiero llegar garantizando que haya unidad en el partido, Pepe, que haya unidad en el relevo y que esto dé fortaleza al partido. Pero sí coincide usted, ingeniero, que la izquierda desunida siempre será vencida. Así es, Pepe. Le agradezco mucho, ingeniero. Recibe un abrazo. Pepe. Hasta Gracias. luego, con todo respeto. El ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, enarbolando la causa de la protesta contra la reforma en materia energética. Seguimos contigo, Leopoldo. ¿Estás en la línea todavía? Bueno, creo que ya se cortó. Hagamos una pausa breve y comentaremos todo esto después de un corte. Hemos hablado ya con el ingeniero Cárdenas y también con la crónica de Leopoldo Espejel de las marchas, la protesta y el evento que hubo en el acto conmemorativo que hubo en el Monumento a la Revolución con motivo de la 76 aniversario de la expropiación petrolera en voz del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Ahora vamos al acto oficial que encabezó el presidente de la República en Veracruz. Mano Rojas, tú eres la enviada especial, tú nos cuentas, por favor. Adelante, buenas tardes. Ahí escuchamos, Pepe, que Pemex ya no se va a manejar como una empresa más de gobierno, sino como una empresa productiva de liderazgo mundial. En el complejo petroquímico de Cozoleacaque, al encabezar la ceremonia oficial por este aniversario de la expropiación petrolera, el jefe del Ejecutivo reconoció que la determinación entonces del presidente Cárdenas permitió el nacimiento de petróleos mexicanos, pero que justo así como ocurrió hace 76 años, en México se han vuelto a tomar decisiones importantes. Por ello expresó su gratitud, reconocimiento a los trabajadores de la paraestatal que frente a los cambios globales han sabido sacar adelante nuestro sector energético, que reconoció no ha sido suficiente. Pemex ha seguido bajando su producción y frente a esta situación había dos caminos, dos sopas: seguir en lo mismo o emprender transformación de fondo. Producir cada vez menos petróleo nos obligaba a importar cada día más gasolina, aplicar mayores tarifas de luz y que las familias pagaran más cada día por el gas que consumen. Seguir igual era poner en riesgo el salario y el empleo de miles de trabajadores por el desabasto de gas natural que obligaba a detener sus plantas y centros de trabajo. Y aún peor, mantenernos así, de esa forma, era poner en riesgo la seguridad energética del país y con ello nuestra soberanía nacional. Afortunadamente, los mexicanos no elegimos el camino fácil de la inercia. Emilio Lozoya, director de Pemex, dijo que desde su expropiación la industria del petróleo y gas han sido el motor de desarrollo y por ello hoy no es un aniversario más, que al igual que en 1938 los retos que se avecinan son los que marcan la diferencia. El petróleo es y seguirá siendo de los mexicanos y debe trabajarse en beneficio solo de estas familias mexicanas. Es por ello que subrayó que a partir de cambiar todos la mentalidad, ofreció al presidente Peña que con este cambio que se asuman, pero todos los trabajadores petroleros que sabrán estar a la altura de que tienen frente esta industria, pide que el compromiso a sumarse en este proyecto de país de esta administración sea también el proyecto de todo México. El cambio más trascendental que Pemex haya visto frente a sí desde 1938. La reforma energética, que ya era impostergable por muchas razones geológicas, tecnológicas, operativas, financieras, le plantea a nuestra empresa la ineludible necesidad de transformarse, de reinventarse a sí misma. El rasgo más evidente del cambio que introduce la reforma es, por supuesto, el hecho de que habrá más participantes. El secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros, senador Carlos Romero de Champs, recordó que precisamente durante la administración del presidente Cárdenas hubo un levantamiento cuyos integrantes inconformes por la expropiación depusieron las armas hasta 24 años después. Lamentó que hoy es lugar común afirmar que la expropiación fue acontecimiento impulsor del desarrollo del país y que nadie tome en cuenta a los trabajadores, que se debe aclarar, y no como mal informamos los medios, dijo, que curioso es que los que critican a los trabajadores petroleros sí viven, tienen servicios médicos e incluso vacacionan por cuenta del erario, que nunca los sindicalizados de Pemex han participado en negociaciones ni han confeccionado leyes. También conviene aclarar hoy que en tantas voces aparecen señalamientos hacia los petroleros
que si bien tenemos prestaciones y seguridad social, estas no son producto de negociaciones extrañas, sino correspondientes a la lucha histórica del movimiento obrero en el mundo. Pues así, Pepe, en medio de vítores y porras, recibió el presidente Enrique Peña a todos los trabajadores petroleros y después voló a la plataforma Centenario, muy cerca de Lerdo, Veracruz, 60 kilómetros mar adentro, y ahí recorrió junto con los trabajadores de Pemex, el secretario de Energía y el titular de la paraestatal, esta plataforma para después volar a la Ciudad de México, a donde acaba de aterrizar. Muy bien, Maru, te agradezco la crónica puntual de lo que ocurrió hoy allá en Veracruz, en este complejo petroquímico. Gracias. Buenas tardes. Gracias, Maru Rojas. Así fue la parte de la ceremonia, la parte oficial, digamos, de la ceremonia conmemorativa por este 76 aniversario, donde el presidente hace un exhorto al gremio petrolero para encabezar lo que llama el presidente el cambio nacional, sacar de riesgo la seguridad energética y con ello quitar el riesgo, eliminar el riesgo en contra de la soberanía de nuestro país. Hagamos una pausa, iremos con el juicio de amparo, si me permite, después de una breve pausa. Desarrollas las voces. Agradecemos mucho a la diputada federal Luisa María Alcalde, ella pertenece al Movimiento Ciudadano, le agradecemos que nos permita entrar en comunicación porque ella estuvo también en medio de todo el zipizape que se armó, la riña que se armó allá en San Lázaro, cuando petistas se liaron con priistas por la discusión para protestar por la creación de la pensión universal y el seguro de desempleo. Diputada, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gracias, Luisa María. ¿Qué fue lo que pasó realmente? ¿Por qué se desbordaron los ánimos? Bueno, hace un rato, hoy por la mañana, más o menos después del mediodía, en realidad lo que sucedió fue lo siguiente. No permitieron, nosotros hemos estado insistiendo que nos den la posibilidad de votar un dictamen por separado, lo que tiene que ver con la pensión universal y el seguro de desempleo, porque una cosa nada tiene que ver con la otra, no se tocan, son de naturaleza distinta, y finalmente la discusión al comienzo de la sesión fue respecto a esto, nosotros insistiendo en que se nos permitiera dividir el dictamen para votarlo por separado, una cosa que es buena como la pensión universal, y una cosa que está planteada terriblemente, como es el caso del seguro de desempleo. Así algunos compañeros desplegaron unas mantas y fueron varios compañeros y compañeras del PRI quien de alguna manera saltaron la tribuna para que no se desplegaran este tipo de... Tú denunciabas desde la tribuna, estoy rodeada por mis compañeros, estoy rodeada. Así es, me tocó a mí dar el posicionamiento del grupo y en ese momento pues me encontraba totalmente rodeada por compañeras del PRI que de alguna manera pues trataban de intimidar nuestro voto en contra de este que consideramos pues un atraco a los trabajadores de México. ¿Por qué consideras que el seguro es un engaño? Pues mira, realmente por una sencilla razón, y tiene que ver con el financiamiento. El financiamiento del seguro de desempleo va a venir de los fondos de vivienda de los mismos trabajadores. Es decir, en caso de caer en desempleo, ¿no?, de quedarse sin empleo, en ese momento va a entrar un seguro de desempleo, que es en el que en este momento se está aprobando, pero uno mismo lo va a aportar de su 3% de fondo para la vivienda. Esto lo que significa pues es una reducción de un día para otro del 60% a las aportaciones del Infonavit. No estamos hablando de poca cosa, estamos hablando de 34,000 millones de pesos que de un día a otro, en lugar de ir al Infonavit, van a ir a las Afores. Entonces, ¿es una maniobra financiera del gobierno? Sin duda, creo que los verdaderos ganones de este tema son las Afores. De ninguna manera, en todo caso, es el desempleado, porque él únicamente pues va a utilizar su mismo fondo para la vivienda. Y lo que está en riesgo pues es eso, un derecho fundamental contemplado en la Constitución, tan importante como es el tema de la vivienda. Eso es realmente lo que está en juego y lo que se está poniendo en peligro con este engaño de seguro de desempleo. En este caso, Luisa María Alcalde, ustedes están a favor de la pensión universal, porque de alguna manera esto viene a llevarse a nivel federal
algo que fue propuesto incluso por la izquierda, por Andrés Manuel López Obrador, aquí en la Ciudad de México, tiempo atrás. Después, durante el gobierno de Felipe Calderón, trató de ponerse en marcha una cosa semejante, y ahora Peña Nieto llega con esta iniciativa para entregar finalmente a los mayores de 65 años a partir de 580 pesos mensuales. Así es, sin duda, nosotros estamos a favor de la pensión universal. Creemos que sin duda todavía es bastante limitada, no podemos pensar que ahora con 580 pesos se puede vivir dignamente, es decir, esto no tiene ni pies ni cabeza, pero sin duda creemos que es un avance que esto se genere una ley que permita el seguro, la pensión universal. El tema es el seguro de desempleo, sí. y que nos obliguen a tener que votar una cosa, es decir, tener que votar en contra de la pensión universal por no permitir el tema del seguro de desempleo, y que finalmente creemos que únicamente la intención es pues colgarse la medallita, cumplir con la promesa de campaña de que se iba a crear un seguro de desempleo, pero esto fue a costa del derecho a la vivienda, y creemos que esto hay que decirlo, los trabajadores tienen que saberlo y se tiene que cuestionar, yo creo que profundamente. Hubo reservas en la discusión luego de aprobado en lo general este dictamen por mayoría del PRI y del PRD, pero se están discutiendo estas reservas. Sin embargo, pues todo indica que se va a aprobar finalmente hasta también en lo particular este tema, ambos temas, la pensión universal y el seguro de desempleo. Así es, llevamos prácticamente 7 horas en los que se han presentado reserva tras reserva por parte del Movimiento Ciudadano, PT, compañeros del PAN, compañeros del PRD, pero todas una a una han sido votadas en contra de la discusión, y vemos pues nuevamente, ¿no?, el mismo mecanismo de aprobar estas leyes que son tan importantes y que merecen ser tan discutidas de esta manera, lo cual pues por supuesto que para nosotros no es democrático, no es por supuesto que sano en ninguna democracia. Pues te agradezco mucho, Luisa María Alcalde, que nos hayas permitido conocer el punto de vista de la izquierda sobre el tema del seguro de desempleo, con el cual no están de acuerdo, y la posición de apoyar la pensión universal. Te agradezco mucho. Muchísimas gracias, Pepe. Nada más recalcar que nosotros sí, por supuesto que estamos de acuerdo con un seguro de desempleo, pero queremos una discusión auténtica donde realmente aporten todas las partes y que no sea a costa de los fondos de vivienda de los trabajadores. A ver, permíteme, Luisa María, permíteme preguntarle al diputado priista Héctor Gutiérrez de la Garza, ¿qué opinas sobre lo que acabas de comentarnos? Héctor, te agradezco mucho que nos permitas, está en la línea telefónica tu compañera diputada Luisa María Alcalde del Movimiento Ciudadano. Ella dice que este asunto del seguro es un engaño, Héctor. Primero, no es un tema que se presenta el día de hoy, es un tema de una iniciativa que llega desde noviembre del año pasado, y en el cual hemos estado en discusión hacia el interior de las comisiones correspondientes. Por otro lado, lo que se les olvida decir es cuál es el régimen actual que se tiene. La ley del Seguro Social, en este momento, el día de hoy, prevé la posibilidad al trabajador de llevarse su fondo de retiro en caso de un desempleo. Y no hay ninguna forma en que el Estado pueda apoyar a esos desempleados. Lo que el día de hoy estamos aprobando es, primero, no se afecta la vivienda de los trabajadores, puesto que es decisión del trabajador si ese 3% lo asume o no para efectos del desempleo. Pero aquí lo más importante es que hay un fondo de solidaridad, es decir, un fondo de 9,000 millones de pesos, que lo que va a hacer es que en el momento en que se acabe ese 3%, que dado el número que se tiene en este momento, que la mayoría de los trabajadores, estoy hablando un 70%, ganan máximo 3 salarios mínimos, esos 3 puntos del fondo, que por cierto es un fondo que aportan los trabajadores, los patrones, en el caso del Infonavit, esos 3 puntos les durarían aproximadamente 2 meses, y en ese momento entra el Fondo de Solidaridad del Gobierno de la República. De igual modo,
aquellos trabajadores que en este momento ya tengan un crédito del Infonavit y en consecuencia ya hayan utilizado su 5%, entra de inmediato el Fondo Solidario, garantizando cuando menos durante 6 meses un salario mínimo mensual. Esos son los beneficios que se consiguen el día de hoy, y lo que, sin razón, una vez más, Movimiento Ciudadano y otros compañeros legisladores que se oponen siempre a todo, están votando en contra. Permíteme, Héctor Gutiérrez, cederle el micrófono a Luisa María Alcalde para alusiones, ¿no? Si me permites, en esta tribuna pública que es este noticiario. Luisa María. Muchísimas gracias, claro que sí. Bueno, en efecto, yo creo que es muy discutible el tema de pensar que hay una libertad. Es decir, si yo caigo en desempleo, sobre todo con los salarios, ¿no?, que actualmente se tienen en México, pues es muy discutible pensar que una persona va a tener la libertad de, en caso de no tener un empleo y no tener un ingreso, si decide o no tomar de su fondo de vivienda. Yo creo que eso es prácticamente argumentar que tienen la libertad para morirse de hambre, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Creo que los estamos obligando a que en caso de desempleo se consuman su derecho a la vivienda que es tan importante. Y el otro, que tiene que ver con que el gobierno federal entrará con una aportación de 9,000 millones, en efecto, esto tiene razón, aunque hay que decirlo, que este fondo solidario únicamente entrará en el supuesto en el que el trabajador ya se haya agotado su 3% del fondo para la vivienda. Entonces, pues sí, nosotros aportaremos, todos los trabajadores aportarán 34,000 millones de pesos, y en caso de que el trabajador agote su 3%, entrará el 0.5% del fondo solidario, que se traduce en 9,000 millones. Entonces esto hay que dejarlo muy claro. Yo creo que pues esto no es suficiente. Si realmente hubiese una intención del gobierno federal de crear un seguro de desempleo, lo estaríamos planteando de otra manera, en el que aporte el patrón, aporte el trabajador también, y aporte mucho más el gobierno, que sea realmente que el espíritu del gobierno federal sea aportarlo. Podemos ver traducido en la próxima aprobación de los recursos, ¿no? Héctor Gutiérrez. Mira, Pepe, lo que el día de hoy, repito, se está poniendo a debate es si dejamos las cosas como están, el fondo de retiro de los trabajadores cada vez que son desempleados se acaba. Esos 3 puntos, de acuerdo al promedio, a un trabajador no le aguantan más que para 2 meses, cuando mucho. 2 meses de salario después de un desempleo. Aquí lo que estamos garantizando son 6 meses con el fondo solidario. Y que estén tranquilos en este momento los trabajadores. Aquellos que tengan un crédito ya de vivienda Infonavit van a tener un seguro de desempleo por 6 meses con garantía de un salario mínimo. Ese no lo tienen en este momento, Pepe. Y por otro lado, que tengan la tranquilidad que será determinado por ellos si se utiliza o no esos 3 puntos para vivienda. Para vivienda, para fondo de retiro o para el propio seguro de desempleo, que de acuerdo a los números esa es la realidad. Ahora, aquí no hay ninguna novedad mexicana, Estamos tomando en consideración los errores que se cometieron en España y estamos tomando como modelo el modelo chileno, que ha sido en este momento de los más exitosos en el mundo. Entonces, bueno, ese es el escenario que el día de hoy tenemos presente. El día de hoy Movimiento Ciudadano está votando junto con otros grupos parlamentarios en contra de la ley de pensión universal, en contra del seguro de desempleo y en contra del sistema de ahorro para retiro, que por cierto, este último también, modificaciones importantes para que ya se deje de engañar a los trabajadores con afores que les dan supuestos beneficios importantes, y por lo cual hay una mutación muy importante de los trabajadores a diversas afores. Lo que se garantiza con esta reforma es que solo podrá cambiarse el trabajador a un afore durante un periodo de 3 años, siempre y cuando la nueva afore le dé mayores rendimientos. Eso es lo que el día de hoy este grupo de diputados, que respeto su posición, no la comparto, están votando en contra.
Pues te agradezco, Héctor Gutiérrez de la Garza, el haber podido escuchar el punto de vista del PRI en esta discusión, en este debate, y también agradezco a Luisa María Alcalde Luján del Movimiento Ciudadano el habernos permitido esta conversación. Muchísimas gracias a ti, Pepe. Gracias, muy buenas tardes, ya casi noches, es lo que está pasando. Así está la discusión de fuerte, de un lado y de otro, pues, de la historia que está por aprobarse en materia de seguro de desempleo, en materia también de pensión universal, en materia de afores, en cuanto a los derechos de los trabajadores a gozar de mejor información y que no los engañen con el truco de que les van a dar más ganancia cuando en realidad terminan no recibiendo lo que ellos esperan. Hagamos una pausa breve, vamos con la doctora María Amparo Casar, si me permite, después de un corte. Informa. Todas las noticias, todas las voces. Doctora Casar, en tu juicio, ¿cómo estás? Te saludo con mucho cariño, con mucho gusto. A ver, para que nos quede un poco claro a los que estamos bastante confundidos con este debate que se dio en la Cámara, porque no nos podemos quedar en los sombrerazos, los gritos, los empujones y las pancartas. Vamos a fondo de una determinación que está tomando el Poder Legislativo, que es fundamental para los trabajadores en México, y que se refiere al seguro de desempleo y que se refiere también a la pensión, que son dos cosas, efectivamente, como dice la diputada Luisa María, son dos cosas muy distintas. Y fundamental también para que el gobierno de Peña Nieto pueda decir que está cumpliendo los compromisos de campaña. Claro. Sí, que fue uno de los primeros, incluso no solamente en campaña, sino de los primeros y muy aplaudidos. El 1 de diciembre fue todo lo del esquema de seguridad social universal, en donde destacó el programa de las pensiones para los adultos mayores, que incluso la pone a 65 años, y el seguro de desempleo, ¿no? Que son dos cosas diferentes, de acuerdo. Son dos cosas diferentes, y una tercera es el acceso universal de salud. Ese paquete es lo que conformaba la idea de pensión social, servicios sociales universales. ¿De dónde va a salir el dinero? Empezando por lo más sencillo, las pensiones. El dinero de las pensiones va a salir de la Sedesol, de la Secretaría de Desarrollo Social, es un financiamiento. Ya hay 80 programas, más de 60 programas en esta materia en Sedesol. Entonces, suponemos que la unificación de esto es lo que nos da para el programa universal, para el programa de pensión universal. Pero es un programa que empieza dándole a cada pensionado, a partir de los 65 años, 580 pesos, y el cual se va a ajustar anualmente para alcanzar la cifra de 1,092 pesos. Que es aproximadamente lo que hoy alcanza el salario mínimo, ¿no? Que son 62 pesos diarios, ¿no? Esta es una medida equivalente a lo que en su momento propuso y puso en marcha Andrés Manuel López Obrador en el Distrito Federal, que incluso hoy ha declarado a algunos medios de comunicación que es una copia y es una copia mala. Nunca aclaró por qué es una copia mala. Puede ser una copia que tampoco inventó Andrés Manuel López Obrador. En fin, existe en muchos países, pero aquí la pelea creo que son dos cosas. Es por el seguro. Es por el seguro. Bueno, en primer lugar, ¿por qué se vota junto? Creo que la diputada Alcalde tiene razón, son dos cosas totalmente distintas, tendrían que ser votadas, ¿sí? Como dos leyes por separados. Lo que hace la parte de la pensión universal, Pepe, es darle respaldo de ley a un programa de gobierno. ¿Sí? Entonces, eso es una cosa. Ya existía la pensión universal, junto con la cruzada contra el hambre, y lo de las madres solteras, fueron los 3 primeros programas sociales. De hecho, son los únicos 3 programas sociales que más o menos tienen un reconocimiento entre la población. Entonces, darle el respaldo corre por una cuerda. El seguro de desempleo debería de correr por otra cuerda, porque no tiene que ver una cosa con la otra. En un caso es el desempleo y otro caso es para, por decirlo de alguna manera, los desempleados permanentes, los que nunca más van a entrar al mercado de trabajo, que son los adultos mayores que cumplieron su ciclo y tienen el derecho a pensionarse. Entonces, sí debería, desde mi punto de vista, correr por cuerdas separadas. Vamos al seguro de desempleo. Situémonos en los países de la OCDE, todos tienen seguro de desempleo. Hay muchos esquemas, Pepe. Hay esquemas en donde lo paga totalmente el gobierno, hay esquemas tripartitas y hay esquemas donde los pagan los empresarios. Aquí no estamos adoptando en realidad ninguno de los esquemas. Tú usaste una palabra, un término,
que me parece muy afortunado. Esto parece, a reserva de leer la ley con lupa, una operación financiera. Entonces tenemos la misma cobija, que es la cobija del Infonavit, que ahora la partimos, ¿sí?, en partes, ¿sí? Dejamos 2% de un lado, 3% del otro, y ese 3% que ahí sí creo que no tiene razón la diputada Alcalá, es que no es la aportación de los trabajadores, es la aportación de los patronos, ese 3%. Si los patronos dan 5, se van a quedar 2 para la vivienda, se van 3 para el seguro de desempleo. Opcional al trabajador. Pero es donde dice ella, entonces nos dan la opción de morirnos de hambre. Yo no lo pondría así como opcional de morirnos de hambre, pero sí es cierto que si tú utilizas tu 5%, pues ya no hay ese 3% para utilizarlo. Nos dice el diputado Bautista, pero ahí entra el Fondo Solidario, que eso es así, es una nueva aportación del 0.5%, que son aproximadamente lo que dijo, 9,000 millones de pesos. Eso es lo nuevo. Eso es lo nuevo. Que se agrega al famoso 3% del Infonavit. Sí, solo si se acaba ese 3%. Si se agota. Si se agota, ¿no? O sea, no es que ahora vaya a haber el 3% más el 0.5% del Fondo Solidario. Es sí, solo si el trabajador, por el motivo que sea, no puede acceder al 3%. ¿Cuánto cubre ese 3% de sus recursos propios que él fue aportando al Infonavit? Es que esa es una aportación de los empresarios. Derecho a la vivienda. ¿Cuánto le va a durar en caso de desempleo? A ver, y se va a quedar sin la posibilidad de la vivienda para la cual estuvo ahorrando toda su vida. Exactamente. Entonces, o sea, la cobija, tú decides si la usas para tapar a tu hijo mayor o la usas para tapar a tu hijo menor, pero no te da para tapar a los dos, porque la cobija sigue siendo del mismo tamaño. Entonces, en ese sentido, sí me parece, Pepe, una simulación. Hay 9,000 millones de pesos de recursos frescos para alimentar un futuro seguro de desempleo, pero esto creo que no se puede llamar seguro de desempleo en ningún lado, salvo que, digamos, es una operación financiera para que el trabajador decida si lo usa en vivienda o lo usa para comer durante, dijo el Fondo Solidario, lo acabamos de escuchar en voz de Héctor Bautista, duraría aproximadamente 6 meses con un salario mínimo. Pero el gobierno se para el cuello diciéndole, acabo de otorgar en cumplimiento a mis compromisos de campaña el derecho al seguro del desempleo, y no te explican el detalle. Claro, y por eso... Pero te voy a quitar tu recurso para eventualmente pagar tu vivienda. Entonces, por eso tenemos al sindicato del Instituto Mexicano del Seguro Social y a muchas otras fuerzas diciendo esto es una merma de derechos contra la declaración, por ejemplo, de Manlio Fabio Beltrones diciendo estamos ampliando los derechos. Yo no veo una ampliación de derechos, veo una posible transferencia para el ejercicio de un derecho o de otro. Yo decido, si tú me pagas 10 pesos, Pepe, yo decido si me los gasto en transporte para venir aquí o si me los gasto en una torta para comer antes de venir. Eso ya lo decía, pero los 10 pesos siguen siendo los mismos, salvo, insisto, por los 9,000 millones. No estoy despreciando los 9,000 millones, pero, digamos, eso no es un seguro de desempleo. Y, digamos, otra cosa, esto va a empezar de manera gradual. Primero va a ser únicamente para... entraría en vigor en el 2015 y sería únicamente para, obviamente, para quienes tienen un empleo formal y hayan pagado y estén al corriente en sus cuotas del Infonavit y del Instituto Mexicano del Seguro Social y puedan demostrar que llevan 45 días de desempleados y no tienen ningún otro ingreso. Se irá ampliando, como en todos los países. En ningún país es, digamos, te quedas desempleado y toda tu vida te van a financiar. No, en ningún. No conocemos todavía los términos de cuánto va a durar el seguro de desempleo, cuándo te dejan de categorizar como desempleado, subempleado y todas las categorías. Tengo entendido que en España te dan algo así como 6 meses. 6 meses te llaman, estás parado, ¿no? Estás en el paro. Sí. Estás en el paro. Sí. Entonces, bueno, te digo... Y te dan una buena cantidad de euros. Bueno, no una buena, pero una suficiente cantidad de euros para que puedas vivir con dignidad. Así es. Y no morirte de hambre, no, prácticamente. Estrictamente. Entonces,
El fondo de esto... Pero ha sido un fracaso. ¿Qué es? Sí. En España ha sido un fracaso por los incentivos que provoca y porque no alcanza el dinero cuando una economía está en recesión, por esos dos motivos. Ahora, en el caso de México, ¿qué es lo que ocurrió? Ocurrió que tuvimos una reforma fiscal que dio mucho menos ingreso del que se había pactado, planeado, estimado, sí, programado, estimado, etcétera, y una más, que el secretario de Hacienda, con la venia del señor presidente, anunció que no habrá otra reforma fiscal, salvo en condiciones, francamente, de una crisis. Tsunami exterior catastrófico. Las definirá el propio secretario de Hacienda o el propio gobierno o el presidente de la República. Entonces se cerraron ellos solitos la puerta de poder tener una reforma fiscal que diera para este sistema universal, este sistema de seguridad social universal, que en los cálculos más bajos, que fueron los de Videgaray antes de ser secretario de Hacienda, requería 3.5% del PIB, y en los más altos requería hasta 5 puntos. Esos, ni los 3.5 ni los 5 puntos se van a lograr. Sí, ya está clarísimo que dio nuestra reforma fiscal, dio el 1 y cachito. Videgaray le está apostando al 3.9. Entonces, pero de crecimiento, Pepe, ¿sí? No de recaudación. Entonces, puedes recaudar un poco más, es de recaudación. Si la pensión social universal nos va a, si el esquema de seguridad social universal nos va a costar, digamos que no el 3.5 ni el 5, nos va a costar a la mitad, 4 y cachito, ¿de dónde van a salir esos recursos? Luego entonces tienen que hacer esta ingeniería financiera de la que tú estás hablando. Yo creo que le diste realmente al clavo con eso de que pues es una maniobra financiera y nada más. Es lo que se está en este momento discutiendo, debatiendo en la Cámara de Diputados, un tema crucial, de lo cual, por supuesto, detallaremos, como dices tú, al revisarlo con lupa. Así es. Detallaremos mañana mismo, si es necesario, cuando sea necesario, para que los trabajadores estén enterados, pues, en cómo quedan las nuevas condiciones planteadas por la iniciativa presidencial. Y una cosa, una lectura política importante, Pepe, en 30 segundos, es el voto en contra del PAN. Es muy difícil que cualquier porque nos faltó conocer la posición del panismo, pero intuimos que va por el lado de la izquierda, porque votaron todos en contra, en cambio el PRD votó dividido. Es muy costoso para un partido votar en contra de alguna cuestión social, ¿no? Porque entonces te señalan que no quieres tú la distribución, que no quieres ayudar al que menos tiene, etcétera, ¿sí? Las motivaciones son similares a las que plantea la diputada Alcalá, pero creo que ya está mandado el mensaje que lo de oceanografía y el fuego no amigo, sino el fuego enemigo, en el sentido de pegarle al PAN por los contratos y demás de oceanografía, pues está empezando también a tener sus repercusiones en la política, Pepe. Ya tendremos tiempo de analizarlo porque se está juntando demasiado. Sí. La nube está cargada. Es que así es la política. Todo se conecta con todo. Van, haciendo. Muchas gracias, doctora Casar. Al contrario, a ti, Pepe, nos vemos aquí el próximo martes. Claro que sí, la doctora María Amparo Casar en su juicio de amparo. Vamos a una pausa, regresamos con más información. Hagamos contacto en este momento con el reportero Carlos Jiménez del diario La Razón. Él está compartiendo con usted y con nosotros una información relevante que tiene que ver con la muerte de quien plagió a la sobrina de Rafael Caro Quintero. Se trata de Miguel Flamenco, alias Pecas, quien integró una banda de federales secuestradores que pidió 7 millones de pesos por el rescate de Patricia Valdivia Caro. Y bueno, ¿qué fue lo que pasó? Carlos, te saludamos, muy buenas noches, te saludamos desde el periódico La Razón, allá donde nos escuchas, adelante. ¿Qué tal, Pepe? Te saludo con gusto, al igual que el auditorio. Pues es la historia de este hombre que en el 2006 precisamente fue cuando se le acusó y se le detuvo por participar en el secuestro de esta mujer, de Juana Patricia Valdivia Caro, sobrina del narcotraficante Rafael Caro Quintero. En aquel entonces fue detenido y fue encarcelado por acusado de secuestro y de robo y de robarle 7 millones a esta mujer. Sin embargo, Pepe, apenas hace 3 semanas las autoridades de la Procuraduría Capitalina volvieron a tener noticias de este hombre. Lo encontraron sepultado en una fosa clandestina en la zona de la Jusco. El cuerpo de este hombre presentaba signos de tortura, 3 disparos en la cabeza, y las autoridades lo encontraron sepultado junto con otra persona. Hasta ahora las autoridades no saben qué le pasó, no saben quién lo raptó, quién lo llevó hasta ahí.
quién le hizo lo que le pasó. Sin embargo, pues bueno, es ahora la Fiscalía de Homicidios de la Procuraduría Capitalina la que está investigando este caso, Pepe, que bueno, por lo que nos dicen todo apunta a una venganza, no saben por parte de quién, pero una venganza por la forma en la que fue ejecutado este hombre, Pepe. En la misma fosa estaba enterrado otro hombre, ¿no? Otro hombre, precisamente las autoridades hasta ahora lo que tienen de datos de estas dos personas es que al parecer formaban parte actualmente de otra banda de secuestradores, de una banda que se hacía llamar Los Camachos, una banda que, bueno, recientemente autoridades federales habían detenido algunos de sus integrantes. Sin embargo, de estos dos, bueno, no tenían noticias las autoridades hasta ahora que los encontraron. Este otro hombre, el que tú mencionas, también presentaba signos de tortura, también fue ejecutado a tiros, y bueno, hasta ahora no hay ninguna persona detenida por este caso. Miguel Flamenco Pecas, fue incluso detenido por secuestro y robo calificado, y la víctima en este caso fue Juana Patricia Valdivia, que poco después se supo era sobrina del narcotraficante Rafael Caro Quintero. Estamos hablando ya de hace muchos años. Sí, fíjate, Pepe, que en aquel entonces, en el 2006, este hombre, Miguel Flamenco Pecas, este hombre se le conocía como madrina, es decir, formaba parte de un grupo de policías federales. El interpolicía estaba con este grupo, y ellos investigaban precisamente, si recordarás, al empresario chino Xiang Yegon. Ellos investigaban a este hombre, y bueno, entre las personas que llegaron a ubicar como parte de su red de presuntos delincuentes estaba esta mujer, Juana Patricia Valdivia Caro. A ella le identificaban como una de las principales distribuidoras de precursores químicos para el empresario. Bueno, tras investigarla, tras ubicar su dirección, tras saber algunos de sus movimientos, estos policías, en lugar de detenerla, lo que hicieron fue secuestrarla y quitarle los 7 millones de pesos que ya mencionábamos. Las personas que entre los secuestraron eran 4 policías federales y 2 madrinas, entre ellos Miguel Flamenco, quien ahora, bueno, pues ya apareció muerto. Sí, Flamenco fue a dar a la cárcel por todo esto, por todos esos delitos, y después, bueno, salió del reclusorio Oriente y le perdieron la pista. Sí, en aquel entonces lo detuvo la Procuraduría Capitalina. En ese entonces, cuando Bernardo Batis y Renato Sales eran procuradores y subprocuradores, ellos lo detienen, los acusan de privación ilegal de la libertad, los encarcelan en el reclusorio Oriente. Bueno, desde entonces ya no se tuvo más noticias de ellos, se supusieron que quedaron en libertad, pero ya no hubo más noticias de ellos, hasta ahora que, bueno, cuando encuentran este cadáver sepultado, analizan sus huellas digitales, porque, bueno, por la descomposición que tenía el cuerpo no podían identificarlo. Cuando analizan sus huellas digitales es cuando encuentran que en los archivos de la Procuraduría estaban esas huellas como las de un delincuente. Cuando revisan quién se trata, pues precisamente de quien secuestró a la sobrina de Rafael Caro Quintero. Sí, eso explica por qué hoy día 18 de marzo se da a conocer ampliamente esta información, cuando el cuerpo en la fosa clandestina, el cuerpo de Flamenco, fue encontrado el 2 de marzo. Hubo que cotejar huellas, etcétera, y es cuando terminan las autoridades toda esta historia que es verdaderamente de película macabra. Te agradezco mucho, Carlos. Te mando un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, gracias. Carlos Jiménez, reportero del diario La Razón. Por cierto, Pablo Iriart, el periodista Pablo Iriart, dejó de ser director de este periódico de la Ciudad de México, dejó de ser el director, renunció, lo da a conocer detalladamente en su columna publicada hoy justamente en La Razón, una columna que titula él Despedida, y en donde explica como razón: me voy por la inaceptable influencia de la directora de otro periódico en la vida interna del diario La Razón, que trajo consecuencias indeseables. La historia es una historia de desavenencias entre Ramiro Garza Cantú, el dueño del periódico, y Pablo Iriart. Entre ambos hubo un diálogo, toda vez que había insistencia por parte del dueño del periódico La Razón de pedirle a Pablo Iriart que la línea editorial del periódico no atacara abiertamente en sus editoriales y en su tendencia, en su línea informativa, al periódico La Jornada, dirigido por la periodista Carmen Lira, dirigido por mi amiga Carmen Lira. Sin embargo, bueno, pues después de intentar una reconciliación, no hubo forma. Entonces finalmente Pablo Iriart decidió dejar el periódico. El dueño del periódico La Razón, Ramiro Garza Cantú, lo comentó con Fernando Escalante, con Rafael Pérez Gay, les pidió que dejaran de dirigir sus misiles editoriales en contra del diario La Jornada. Rafael Pérez Gay aceptó. Sin embargo, Fernando Escalante
muy cercano colaborador de Pablo en el periódico La Razón, pues él dijo que no, renunció, se fue, y Pablo Iriart también dejó el diario, renunció al diario La Razón. Digamos que Pablo Iriart, dicho de manera muy corta y sin afán de ironías, Pablo Iriart perdió la razón. Vámonos a una pausa, regresamos con más información. Radio Fórmula 970 AM 103.3 FM. José Carlos, todas las voces. Hablando de notas macabras, aquí le tengo una, pero que rebasa, está todavía más macabra, por no decir la palabra que correspondería, porque si no se van a molestar los oídos castos. ¿A qué me refiero? A que se ha descubierto, de acuerdo con testimonios, que los caballeros del templarios, bajo el mando del Chayo Moreno, pues cometían actos rituales de iniciación con algunos de sus sicarios, utilizando para ello órganos humanos. Les hacían comer corazones, como los aztecas, haga de cuenta, pero pues 500 años después. Vamos contigo, Francisco García Davich, director de la agencia informativa Cuadratín. Él tiene todos los detalles informativos. Te escuchamos con esta más macabra historia, Francisco, adelante. Así es, Pepe, macabra y espeluznante es esta historia que hoy nos revela el comisionado para la seguridad y el desarrollo integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, quien en conferencia de prensa, Pepe, está informando que el hombre que fue atrapado ayer por parte de la policía por la Policía Estatal Preventiva, que depende de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, de nombre Manuel Plancarte, sobrino del señor Enrique Plancarte, uno de los cabecillas de los Caballeros Templarios, pues encabezaba una célula especializada en atrapar a menores de edad, tanto niños como adolescentes, fundamentalmente a quienes, de acuerdo con las primeras investigaciones, pues llevaban a casas de seguridad en donde médicos especializados les extraían diversos órganos vitales. Estos órganos, por el momento, Pepe, la instancia federal cree que eran utilizados para dos motivos. El primero y principal, para iniciar en esta congregación criminal a los nuevos adeptos, a las personas que efectivamente se estaban iniciando como sicarios o como cualquier otro engranaje de estas células criminales, Pepe. Y la otra presunción que tiene la instancia investigadora michoacana es que estos órganos humanos también podían ser utilizados para el tráfico, para su venta a terceras personas, a personas sin escrúpulos, Pepe. Esta versión también la confirma el secretario de Seguridad Pública de la entidad, el señor Carlos Hugo Castellanos, quien es el responsable de la captura de Manuel Plancarte a través de sus elementos, y quien dice que esta investigación sigue abierta y que fundamentalmente esta célula criminal de los Caballeros Templarios operaba en los municipios de Apatzingán y de Uruapan. Y al respecto, una tercera persona, el señor Stanislao Beltrán, conocido como Papá Pitufo, el vocero máximo de los grupos de autodefensa de la entidad, él cree, Pepe, que en realidad estos órganos humanos eran utilizados para su venta, estima Papá Pitufo. Pero aquí, Francisco, aquí hay un detalle que no podemos pasar por alto. En el caso de la comercialización, evidentemente ilícita, de órganos humanos, se requieren ciertas circunstancias, especialización, recursos médicos, higiene, se requiere, por supuesto, refrigeración, etcétera. Es decir, no es de que te quito el hígado y te lo vendo y dentro de 15 días que te lo ponga nuevo. No, pues se echa a perder. Es decir, esto es algo muy, muy serio. Por ello, quizá, y en estas condiciones, pueda quedar, salvo lo que diga la investigación, podría quedar descartado que se trate de comercialización. Y entonces la única hipótesis válida sería la que de alguna manera está vislumbrando, planteando Alfredo Castillo Cervantes, el comisionado federal allá en Michoacán, señalando que, de acuerdo con testigos, podrían haberse utilizado estos órganos, sobre todo de niños, para ritos de iniciación, ritos
digamos, satánicos o algo por el estilo, cometidos por Nazario Moreno González, alias El Chayo. Esto es lo que apunta más directamente, sin embargo tampoco hay una evidencia de las cosas. Efectivamente, Pepe, el comisionado fue muy puntual al hablar de dos presunciones que se tienen, las que ya comentábamos, Pepe, pero efectivamente él dijo, Alfredo Castillo, que las conversaciones que ha tenido con médicos, fundamentalmente con especialistas en este tipo de extracción de órganos, pues no es nada más de quitar un órgano, como tú lo dices, y ya, sino que se requieren muchas coincidencias, se requieren mucha tecnología, mucho conocimiento, mucho equipo, etcétera, y por ello él enfatizaba esta otra hipótesis, la que serían utilizados para iniciación. Te comentaba que Papá Pitufo calcula que tan solo en Apatzingán hay 300 personas que él cree que pudieron haber sido pues canalizadas a estos sacrificios para el motivo que fuera, pero que les extrajeron estos cuerpos, y dice que en toda la Tierra Caliente hay alrededor de 3,000 personas que tienen la misma calidad y que perfectamente podrían encajar en estas tesis, Pepe, que como tú lo dices son sumamente macabras y espeluznantes. Él dijo textualmente, me refiero a Alfredo Castillo Cervantes, cuando habló en esta conferencia de prensa, hay declaraciones de personas que dicen haber llegado o haber estado presentes cuando Nazario Moreno, el Chayo, llegó a decirle a personas, sea por iniciación, sea por formar parte o como ritual, y que su consideración era, hoy vamos a comer el corazón de una persona, y que los obligaban a comer el corazón. Son datos que, dice Alfredo Castillo, no nos constan, porque no tenemos quien estuvo ahí para validarlo, pero hubo gente que nos llegó a hacer este tipo de declaraciones, que por instrucciones de él se los llegaban a dar. Vamos a tener una cena, y que esa cena, pues era eso, el comer órganos, comer corazones, ¿no? Entonces dijo que por las declaraciones se ve que la organización criminal de los templarios sí está implicada en la extracción de órganos, aunque no se sabe si el fin era el tráfico o bien era otro, como podrían concretárselo. Son declaraciones muy peligrosas del propio Alfredo Castillo, muy aventuradas, ¿no? Muy delicadas, Pepe, muy sorprendentes, porque checando el portal de la Procuraduría General de la República, Pepe, que está actualizado, por cierto, apenas hasta diciembre, pues ahí se señala que en toda la historia de la República Mexicana, por fortuna, no hemos tenido mayores casos de organizaciones dedicadas al tráfico de órganos, dice la PGR en ese documento que está, te reitero, actualizado a diciembre, que hasta ese momento no se tenía conocimiento en el país, pero que sin embargo había que pues estar al pendiente para que no ocurriera lo que ya ha pasado en otros lares. Pepe, esa es la información que... Déjame ponerte parte de lo que dijo Alfredo Castillo Cervantes esta tarde en el programa de Joaquín López Dóriga, aquí en Grupo Fórmula, sobre este punto específico. Habló de muchas cosas, pero sobre este punto específico, que es el que más llama la atención por lo macabro, lo que estamos comentando. Mira, así lo dijo Castillo Cervantes. Y ya una vez esta persona detenida, en sus declaraciones, él manifestó que parte de los levantones o privaciones ilegales de la libertad o secuestras tenían por objetivo lo que sería la extracción de órganos de algunas personas. Yo he comentado que, bueno, médicamente hemos platicado con doctores y nos dicen que es muy difícil y muy complejo que se pueda realizar en una situación de clandestinidad. Vamos, es imposible. Por la compatibilidad. Es imposible, es imposible si a veces en un quirófano con especialistas no se puede. Así es, pero decirle también, don Joaquín, que tenemos declaraciones de personas que dicen que como rito de iniciación ellos llegaron a estar presentes en donde los obligaban a consumir o a comer, en este caso, lo que sería órganos humanos, que podría ir más por allá, aunque esta persona en su declaración o en su manifestación señaló que el tema pasaba por el tráfico, que como usted bien lo señala, pues hay un tema de incompatibilidad y que es muy complejo. Bien, y veo hoy, por ejemplo... Es parte de lo importante señalado hoy por Alfredo Castillo Cervantes. No estoy para comentar, aquí no se vale las opiniones personales, pero sí se siente, se percibe en este momento una declaración muy resbalosa, ¿no?, por parte del comisionado, porque a menos que con la responsabilidad que cargas, a menos que tengas la evidencia
de lo que estás diciendo, insinuando, sería muy grave, porque en caso de que se confirme, bueno, pues tu obligación es hacer la justicia y en su debido proceso, por supuesto, pero en caso de no ser comprobado todo esto, ¿en qué papel quedas? Tú como propalador de dichos, de rumores, de se dijo, me contaron, lo vieron, pero no lo vieron, y bueno, esto es muy grave. Entonces, inmediatamente salta la suspicacia. Esto será parte de una campaña mediática para seguir, por supuesto, defenestrando y aún más a los caballeros templarios, que no sé si merezcan algún elogio, no creo, pero vamos, tampoco enlodar con una mentira la realidad, y sobre todo viniendo del comisionado, es algo sumamente delicado, peligroso, pantanoso, resbaloso, salvo tu mejor opinión, Francisco. No, Pepe, coincido absolutamente contigo. Creo que la Procuraduría General de Justicia de Michoacán, que es la instancia que tiene la investigación oficial, y la propia comisión a cargo de Alfredo Castillo, que es la que está coadyuvando en las indagatorias, Pepe, tienen la obligación de dar a conocer en breve cuál es el seguimiento, cuáles son las nuevas revelaciones que hay en torno de este caso, que por lo extraño, lo pues macabro, como lo has dicho también con certeza, Pepe, pues llama mucho la atención y preocupa a la opinión pública, Pepe. Pues te agradezco esta información, Francisco. Por supuesto habrá que confirmar, verificar, darle seguimiento en serio, por lo que esto puede despertar o motivar o las dudas que surgen inmediatamente de todas estas declaraciones. Por cierto, y aprovechando que estás en la línea, Francisco García Davich, a través de la agencia informativa Cuadratín, debemos preguntarte qué hay de la orden de aprehensión en contra del exsecretario de Finanzas del gobierno del estado de Michoacán, Humberto Suárez, quien fue tesorero durante el gobierno de Leonel Godoy Rangel y también antes estuvo con Lázaro Cárdenas Batel. Hay una persecución contra este funcionario, más bien exfuncionario, secretario de Finanzas, por delitos graves. Sí, Pepe, Humberto Suárez López fue 6 años tesorero de Lázaro Cárdenas Batel, que era la máxima figura en la materia que había en la estructura gubernamental de Michoacán. Ya con Godoy, esta tesorería se transformó en Secretaría de Finanzas y el propio Humberto Suárez continuó al frente de ella. Fueron en total 9 de los 10 años de gobiernos perredistas que Humberto Suárez estuvo al frente de los dineros públicos, y hoy el propio comisionado Alfredo Castillo revela que hay orden de aprehensión contra Humberto Suárez como presunto responsable de los delitos de peculado y abuso de autoridad en detrimento del dinero de los michoacanos. Pepe, y más aún, reveló el comisionado que hay otras 4 personas, otros 4 ex servidores públicos del gobierno de Michoacán, que también están ya en calidad de prófugos de la justicia, y que en contra de ellos existen también órdenes de aprehensión porque están todos ellos evadidos de la acción de la justicia. No quiso precisar ni nombres, ni los delitos, ni las tareas que tenían estos otros servidores públicos. Ya Leonel Godoy Rangel se aprestó a poner sus barbas a remojar. Dice que es positivo que se convoque a Humberto Suárez para que vaya a los tribunales, y dice que en estos tribunales Humberto Suárez tendrá que responder a todas las acusaciones que se le están formulando. Él no dice ni pío, Pepe, sobre una presunta responsabilidad de él, que era la máxima autoridad en el gobierno de Michoacán el cuatrienio pasado, Pepe. Te agradecemos mucho la información, Francisco, a través de la agencia informativa Cuadratín. Vaya que se complica, vaya que se carga la nube también allá en Michoacán. Por supuesto, Pepe, está muy variadito la temática con los conflictos que tenemos en Michoacán. Finalmente, lo de sobre Hipólito Mora es hasta mañana, cuando judicialmente se decide su estatus, ¿no? Obviamente, Pepe, son 72 horas las que tiene el juez cuarto para determinar ahí el estatus legal de Hipólito Mora, pero su abogado, el señor Eduardo Quintero, pidió una prórroga que le confiere la propia legislación, y esta prórroga fenece mañana alrededor de las 16:30 horas. Ya a esa hora el juez tendrá que decidir si le decreta el auto de formal prisión para que encare el proceso desde el penal de Mil Cumbres, o bien puede irse a su casa a seguir desde otras vías, Pepe, estas acusaciones que le está haciendo
la autoridad, 35 cargos en total, Pepe. Te agradezco la información, Francisco, muy buenas noches. A la orden, Pepe, buenas noches. Paco García Davis, Francisco García Davis, director de la agencia informativa Cuadratín. Vaya que le digo, está cargadísima la nube, sobre todo por el escándalo que significan estas declaraciones. Bueno, y aquí en México no hay menos alarma por lo que se ha señalado en torno al incremento espectacular del número de secuestros cometidos en las últimas semanas. Juan Antonio Jiménez, te escuchamos con esta información. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gracias, Pepe. Muy buenas tardes. El Estado de México continúa siendo una de las entidades con mayor inseguridad al superar a Guerrero, Michoacán, Tamaulipas, Morelos y Chihuahua. Así lo dio a conocer Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano, quien dijo que esta entidad debe de reconocer que mantienen cifras realmente alarmantes y que también tienen un repunte con 6 de los 8 delitos de mayor impacto, como son los homicidios, secuestro, extorsión y robos en sus diferentes modalidades. Rivas Rodríguez enfatizó que con estas cifras es urgente que la Federación tome cartas en el asunto para frenar la ola de violencia que se vive en dicha entidad. El Estado de México es una entidad que en el tema de transparencia tiene una tarea pendiente importante. Entonces, estos datos en donde decimos que el Estado de México es puntero en el tema de homicidio culposo, en el tema de homicidio doloso, de secuestro, de extorsión, de robo con violencia, de robo de vehículo, pues no es menor. O sea, 6 de los 8 delitos en números absolutos están en estos delitos. Es el Estado de México quien liderea la incidencia. Por otra parte, el director del Observatorio Nacional Ciudadano dijo que es sano la salida de Manuel Mondragón y Calpa al frente de la Comisión Nacional de Seguridad, pues el año y medio que estuvo al frente no cumplió con los objetivos trazados al elevarse los delitos en algunas entidades, pues al día se registran un total de 44 homicidios en todo el territorio nacional. Cada 6 horas hay un secuestro y una extorsión se registra cada 60 minutos. Sin embargo, admitió que hubo detenciones de algunos. Buenas noches. Gracias, Pepe. Muy buenas noches. Efectivamente, es la presidenta de la Organización Civil Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Gualas, quien da a conocer que durante los 15 primeros meses de la administración del presidente Enrique Peña se incrementaron en casi 600% estos delitos de secuestro en nuestro país, esto con relación al mismo periodo de Felipe Calderón. Esto Pepe lo dio a conocer esta mañana, en la que dio a conocer e informó de las cifras que ha recabado la organización que encabeza, y en estas destaca el incremento de 592.76% de ese tipo de delitos, al pasar de 608 a 3.604 durante estos 15 primeros meses de la administración federal. De esta forma lo mencionó Isabel Miranda de Gualas. ¿Qué pasó durante los primeros 14 meses del sexenio anterior y qué está pasando en los primeros 14 meses del sexenio actual? Y si comparamos los primeros 14 meses del presidente Calderón contra los primeros 14 meses del ahora presidente Enrique Peña Nieto, tuvo un incremento del 592.76%. Entre un periodo y el otro periodo, esto es lo que ha incrementado el secuestro hasta el día de hoy. Bueno, ella menciona 14 meses, pero ya incluye las cifras del mes de febrero que pasó, son 15 meses, y ella detalla que las entidades en las que más se han cometido estos ilícitos son el Estado de México, Morelos, Guerrero, Tamaulipas, Distrito Federal y Michoacán, mencionados los municipios mexiquenses de Catepec, Nezahualcóyotl y Cuautitlán Izcalli, donde se cometieron 86, 78 y 51 secuestros en estos meses. La dirigente ciudadana Pepe mencionó que un caso de éxito, y para mostrar que sí se pueden hacer bien las cosas, es el caso del estado de Chihuahua, donde se tuvo en algún tiempo a Ciudad Juárez como la localidad más peligrosa del mundo, y ahora se tiene un solo secuestro reportado en toda la entidad durante el mes de febrero. En esta conferencia mencionó que antes eran los comerciantes como las personas que más secuestraban, y ahora son las personas asalariadas, con lo que cualquiera puede sufrir este delito, y también reconoció el trabajo de Manuel Mondragón, quien presentó su renuncia como comisionado nacional de seguridad. Pepe, el reporte que te tengo. Muchas gracias por la información y que te vaya bien. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Bueno, hablando del Estado de México, que en este momento estalla por esta circunstancia delictiva, hoy se dio a conocer un video del ataque ocurrido en un bar que se llama el Bar Coffee, allá en Ciudad Nezahualcóyotl. Es un video que vamos a mostrar a usted a través de la pantalla de Telefórmula, lo describo para usted en la radio.
en donde se muestra el momento en que 3 pistoleros irrumpen en el bar Coffee en Ciudad Neza, dejando 2 muertos y 4 heridos. El ataque al Baby Coffee Karaoke de Neza, que dejó 2 muertos y 4 heridos la madrugada del domingo 16 de febrero, hace un mes, duró apenas 12 segundos, tiempo suficiente para que 3 hombres rafaguearan el bar, de acuerdo con el registro de video al que tuvo acceso, entre otros, el periódico Milenio Diario. Este ataque fue el segundo de una serie de agresiones a bares en el oriente, en la zona metropolitana del Distrito Federal. Ataques que iniciaron el 14 de febrero y que se han extendido hasta el domingo 9 de marzo. Estos videos muestran cómo 3 hombres descienden de un automóvil compacto de 4 puertas, color plateado, y descargan sus armas largas contra los clientes de manera indiscriminada. Hasta la fecha no hay detenidos ni órdenes de aprehensión por este caso, en el que murió una pareja que esa noche había salido a festejar el cumpleaños. El Baby Coffee está en la 4ª Avenida y Cocula, en la colonia Benito Juárez de Ciudad Neza. Esa madrugada el bar se encontraba ya semivacío. Habría cuando mucho unas 15 personas que ocupaban 4 de sus cerca de 20 mesas cuando vino la balacera. A las 2 de la mañana con 7 minutos del domingo 16 de febrero, 2 parejas habían salido a fumar a la puerta del bar. 3 minutos más tarde, el vehículo de los agresores llega, del cual por supuesto no se digo por supuesto porque no se ven en el video, no se distinguen las placas. Se detiene a escasos metros de la entrada y viene el rafagueo. A las 2 de la mañana con 10 minutos, 3 hombres con el rostro descubierto descienden del automóvil. 2 llevaban armas largas y 1 un arma corta. Los agresores disparan hacia los clientes del bar sin apuntar a nadie en especial, pero dejando 4 heridos y 2 muertos. Este video fue difundido también por las autoridades del Estado de México. Hagamos una pausa breve, regresamos con más. Multilínea 5166-3403. Lada sin costo 01800-800-0103. José Cárdenas Noticias. Todas las voces. Bueno, en la visión global, hoy le vamos a informar de Crimea. Ya está integrada a Rusia, finalmente, al régimen de Moscú que encabeza Vladimir Putin. Hablaremos de este tema y cómo le afecta a México con Leo Zuckerman, pero primero déjeme ponerlo en contexto. Esto es de la TV Española. 60 años después de que Nikita Khrushchev la entregara a Ucrania, Putin vuelve a poner a Crimea bajo control ruso. Lo ha hecho con la máxima solemnidad, firmando un tratado con los nuevos líderes de la región y después de un discurso que pasa a la historia. Crimea ha sido y será una parte inalienable de Rusia, ha dicho Putin. No podíamos dejarlos solos, habría sido una traición. Según el presidente ruso, Moscú no quiere anexionarse otras partes de Ucrania, la exrepública soviética que para muchos rusos significa el corazón del mundo eslavo y ortodoxo y un territorio estratégico para Moscú. Con Ucrania han cruzado el límite, ha dicho Putin, que acusa a Occidente sin nombrarlo de apoyar lo que califica de golpe de Estado en Kiev, dirigido por ultranacionalistas armados. Durante casi una hora, Putin ha enumerado las heridas que según Moscú le han infligido desde Occidente en las últimas décadas, con la OTAN y la Unión Europea integrando a las exrepúblicas bálticas mientras el Kremlin pasaba por horas bajas tras el colapso de la URSS. Nuestros socios occidentales con Estados Unidos prefieren no regirse por el derecho internacional sino por la ley del más fuerte, ha dicho, citando los casos de Kosovo, Irak o Afganistán. Putin ha lamentado que las exrepúblicas soviéticas no permanecieran juntas tras el fin de la Unión Soviética y advierte, Rusia está dispuesta a defender sus intereses. Es la hora de opinar. Leo, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Pepe. Pues bueno, desgraciadamente los mexicanos no volteamos a ver mucho hacia el mundo, no nos gusta. Sentimos que está muy lejos, ¿no? Sentimos que está muy lejos cuando, tú lo sabes bien, cuando pasamos noticias o análisis internacionales, los índices de audiencia suelen caerse. Pero creo que es un error porque hoy en día, Pepe, pues lo que nos afecta, lo que está sucediendo en otras regiones del mundo nos afecta de manera directa o indirecta en México. Y en este caso de Ucrania, creo ¿cómo nos afecta? Pues mira, Pepe, nos afecta en el sentido de que Vladimir Putin ya le agarró la medida al presidente Barack Obama, lo ha tentado, lo ha probado varias veces y pues hemos visto que el presidente Obama, a diferencia del presidente Bush, pues es un presidente más prudente, más moderado, más sensato, dirían algunos,
pero pues esto también ha mandado el mensaje de que los Estados Unidos ya no es el policía mundial, ya no está dispuesto a intervenir militarmente, a subir las apuestas, a tener posiciones mucho más firmes, y en ese sentido pues Vladimir Putin, que desde el 2008 empezó con su cuestión expansionista hacia Georgia, ahora lo está haciendo hacia Ucrania, y hay que decirlo, ha tomado ya la península de Crimea prácticamente sin despeinarse, y le agarró ya la medida al presidente Obama. Esto quiere decir que en el ambiente se percibe un presidente Obama que en lo interno está muy debilitado. Yo acabo de regresar a Estados Unidos y sus tasas de aprobación están por los suelos. Se prevé que los demócratas les vaya muy mal estas próximas elecciones de noviembre, intermedias en Estados Unidos. En fin, en lo interno está muy débil el presidente, y en lo externo también se visualiza como debiluchón al presidente Obama, y bueno, pues esto está siendo aprovechado por gente como Vladimir Putin, que sabemos, en un extraordinario artículo que publicó David Remnick en la revista The New Yorker, sabemos que es como un viejo zar de aquellas épocas de los zares rusos, que les gustaba expandir su poder territorial y militar. Hay que decir que Putin es un exagente de la KGB que quedó muy dolido por la caída de la Unión Soviética, y que ha prometido regresar a Rusia a sus viejas glorias de superpotencia. Y bueno, pues de enfrente se ha encontrado un presidente Obama timidón, un presidente Obama que no tiene ni la intención, ni el estómago, ni los recursos internos para enfrentársele, y bueno, pues eso ha permitido que Rusia se quede con Crimea. Ahora, ¿en dónde entra México en esta ecuación? Yo creo que si los enemigos de Estados Unidos ven la posibilidad de seguir atacando los intereses estadounidenses, por ejemplo, grupos terroristas o otros países con agendas antiestadounidenses, eso podría tener un impacto negativo en la economía de Estados Unidos, Pepe, que todavía no muestra signos de gran fortaleza, y si Estados Unidos vuelve a caer en otro bache económico por esta cuestión, pues yo ya no te quiero decir cómo nos va a ir económicamente. Tú sabes que yo vengo diciendo desde hace mucho tiempo que la economía mexicana no anda bien, sigue sin despertar, sigue bastante floja. De hecho, ya un banco, si no me equivoco, Banorte e ICSE, le está dando una previsión de crecimiento económico del 2.7%. Cuando el secretario le apostaba al 3.9%. Bueno, pues es un tercio, o sea, ya le rebanaron un tercio a las expectativas de crecimiento. Entonces, a ver, ¿cómo podemos hacer el vínculo de lo que puede ocurrir en allá muy lejos, en la península de Crimea, en ex Ucrania, ahora parecer ya anexada a Rusia, con México? Bueno, pues que en la medida en que la debilidad que está mostrando Estados Unidos frente a Rusia sea aprovechada para otros para seguir mermando los intereses de Estados Unidos, eso tenga un impacto negativo en la economía de Estados Unidos, y eso a su vez nos arrastre a nosotros por un mal camino económico que de por sí ya está muy débil. Entonces yo creo que hay que seguir muy de cerca, Pepe, lo que está pasando en Ucrania. Me preocupa muchísimo, y creo que el presidente Obama no está sabiendo cómo reaccionar. Ya llamó a una reunión del G7 para tratar de ver qué apoyo podrían sacar para enfrentarse al presidente Putin, pero la reacción hasta ahorita ha sido tímida. Ha sido 3 sanciones económicas que le han hecho cosquillitas a la economía rusa. Les han cancelado las visas a los gobernantes rusos para poder viajar a Estados Unidos, y sobre todo pues ha tratado de involucrar a los europeos en este conflicto, y los europeos dicen: no, a mí no me metas porque yo vivo del gas. Crecen las tensiones entre Washington y Moscú. Leo Zuckerman, gracias, muchas gracias. Pepe. Muy buenas noches. Gracias. Es la hora de opinar. Leo Zuckerman, en su espacio de Grupo Fórmula. Gracias a usted por su atención, su confianza y todo lo demás. Lo esperamos el día de mañana a las 6 de la tarde con todas las noticias y todas las voces. Y lo invitamos a continuación en estas frecuencias de radio a quedarse con Mari Carmen Cortés, Pepe Yuste y Marco Mares en la Fórmula Financiera, y con Ricardo Rocha en Telefórmula. Hasta mañana.